Bueno, muchachos, entonces, pues dando continuidad al tema de la niñez media, el objetivo de este segundo video es que logremos pensarnos ahora sobre el desarrollo cognitivo, es decir, pues esos principales cambios que se dan en esta etapa, en este momento de la vida de los niños. Recuerde que estamos hablando de niñez media entre los 6 y los 12 años, entonces vamos a nombrar estos asuntos que pudieran ser más relevantes a este nivel. Papalia entonces nos habla en términos generales, nos nombra cambios desde la perspectiva de Piaget. Encontramos entonces la etapa de las operaciones concretas, también pues desde la perspectiva del procesamiento de la información. Nos mencionan algunos asuntos importantes a tener en cuenta en términos de la atención, de la memoria y de la capacidad de planificación. También es importante tener en cuenta pues a nivel de inteligencia que ocurre, ¿cierto? Y la relevancia que tiene en este momento de la vida, el lenguaje y el alfabetismo, pues que saben que empieza a ser de un uso pragmático, un uso práctico de esta habilidad que se desarrolló en la anterior etapa en mayor medida, pues y que acá empieza a tener otras funciones importantes también, pues a nivel de socialización. Ingresar pues a la parte de la escolarización, muy seguramente pues y sobre todo ahora y en nuestro contexto, los niños cada vez están ingresando más rápido a la educación, a la parte escolar. Sin embargo, pues se espera que entre los 6 años más o menos, pues ya el niño, 5 o 6 años, el niño ya esté en primero, y pues eso también tiene algunas implicaciones. Y pues vale la pena nombrar algo relacionado con las necesidades educativas especiales, pues que ya en alguna medida lo hemos nombrado, pues vamos a repetirlo, vamos a pensarnos sobre esto, pues que también se nombra en este capítulo. Entonces, en relación con la etapa de las operaciones concretas desde Piaget, pues ustedes saben que es una etapa que él nos dice que pues ocurre entre los 7 y los 11 años. Es una etapa donde el razonamiento lógico empieza pues a jugar un papel aquí importante, no de manera abstracta, sino de manera concreta. Entonces nos dice que los niños empiezan a pensar de manera lógica, ya son capaces de considerar múltiples aspectos de una situación, entonces ya empiezan pues a tener ese razonamiento lógico y flexible. Ustedes saben que es una etapa donde los niños son sociales, eso lo hemos nombrado, donde ellos adquieren las habilidades de seriación, clasificación, ordenamiento, categorización, conjuntos, las nociones de tiempo, velocidad, y pues es una etapa también donde aparece el principio de conservación, pues lo deben de adquirir acá gracias a esa aparición de la lógica, pero entiéndase que es una lógica concreta. Utilizan operaciones mentales para resolver problemas concretos, y recuerde que cuando hablamos de concretos estamos hablando de problemas que se presenten en el aquí y en el ahora, que sean tangibles y que estén relacionados con su experiencia sensorial, es decir, que pudieran ver, que pudieran escuchar, que pudieran sentir, pues empiezan a resolver esos problemas en esa medida. Entonces aquí pues nos dice los avances significativos, lo que ellos deberán lograr en esta etapa, noción de espacialidad, de causalidad, categorización, número y matemáticas, digámoslo así, todo aquello que quedó pendiente que revisamos en el anterior tema, que en niñez temprana no hubieran alcanzado todavía a resolver o a desarrollar a nivel cognitivo, pues se espera que en esta etapa logren en gran medida eso. El pensamiento espacial pues hace referencia a ubicación de rutas, recordar puntos de referencia, estimar tiempos de recorrido y pues toda esa parte de la ubicación espacial, aunque pues vale la pena nombrar que hay algunos que todavía no logramos pues desarrollar esa habilidad, pero bueno, se espera que eso ocurra en este momento de la vida. Causalidad, pues que reconozcan el porqué, que sean capaces de hacer juicios mucho más correctos y mucho más basados pues como en el principio de realidad. Categorización, que implica pues la clasificación, seriación, inferencias transitivas, inclusión de clase, bueno, tipos de las cosas, partes de las cosas, objetos, tiempo, longitud, color, bueno,
todas esas habilidades donde los pedagogos pues son mucho más fuertes en ese sentido, pues, y lógicamente ellos deberán conocer mucho más cómo operan, pues ellos son los encargados y tienen esa maravillosa tarea de formarnos y de formar pues a los niños en esas cosas, entendiendo que ya están en el momento de la vida en el que lo pueden adquirir. El trabajo con los números, entonces contar con la mente, ¿cierto? Eso es importante. En una experiencia que tuve donde pues pude evaluar a un jovencito, por ejemplo, para poder, él sumaba, pero para poder multiplicar necesitaba contar palitos, ¿cierto? Un chico pues ya de 12 años, que se supone pues que ya eso lo debía haber logrado, más o menos a los 6 años, según nos dice Papalia, y a los 12 años pues todavía no había logrado tener esos avances, no era capaz de contar en la mente, de manejar esos números de esa manera, sino que tenía que estar haciendo rayitas, contando las rayitas para poder dar cuenta de las cosas. Pues evidentemente cuando estamos en procesos de evaluación, eso lo que nos va dejando muy claro es que el joven a nivel de desarrollo cognitivo pues no ha avanzado lo suficiente y pues es necesario buscar o comprender el por qué, pues para poder hacer ese proceso, esa intervención. Bueno, conteo de resta, que es lo que hemos hablado de la reversibilidad, que es ser capaz después de aumentar, pero también de restar, de sustraer, es necesario para desarrollar habilidades como la resta, pues habilidades aritméticas como la resta o la división. Resuelven problemas aritméticos sencillos, planteados en palabras, pues eso se espera que empiecen a hacerlo a los 6 años. Problemas donde deberán adivinar la operación entre los 8 y los 9 años. En la escuela el niño aprende estrategias de conteo abstractas que no aprenden en la vida cotidiana. Entonces a todos aquellos que le tienen perecita a las matemáticas, sepa que es un punto muy importante, porque pues así usted en la vida no se dedique a temas relacionados con números directamente, pues nos va a favorecer el tema del razonamiento lógico y el tema del razonamiento abstracto. Entonces se da el razonamiento inductivo. Recuerden que lo inductivo hace referencia de lo particular, se sacan conclusiones generales, es decir, de lo particular a lo general. Y el razonamiento deductivo, pues que tiene que ver con esas conclusiones o inferencias que se sacan desde lo general y se particularizan. Se entienden los principios de conservación, como decíamos ahorita, reversibilidad, descentramiento. Acá nos dan pues un ejemplo. Mi perro ladra, el perro de la abuela ladra, por tanto. Ve un animalito que ladra, pues por tanto concluye que es un perro, digámoslo así, que es un ejemplo muy sencillo, pues que los niños en este momento del desarrollo cognitivo deben de ir logrando eso. A nivel moral, la forma de pensar de los niños influye en su capacidad de razonar moralmente. No es gratuito pues que Piaget se haya interesado en plantear unas etapas de desarrollo moral, pues él allí tenía claro que más bien él relaciona que el desarrollo moral de los sujetos pues está íntimamente ligado con la evolución, el desarrollo cognitivo. Entonces, las etapas de desarrollo moral de Piaget lo hemos nombrado, aquí pues nos lo dicen de otra manera, nos habla de la obediencia rígida que se espera que ocurra entre los 2 y los 7 años, pues que es lo que hemos hablado de la heteronomía, donde los muchachos, pues los niños son egocéntricos, solo ven una forma de la moral y no matizan, no ven pues como opciones distintas, sino que asuntos muy rigurosos, temen al castigo y cumplen la norma pues buscando también una recompensa. Pero resulta que de los 7 ya a los 11 años, entonces ya podemos decir que hay una creciente flexibilidad y varios puntos de vista, ya empiezan a construir un propio sentido de la justicia, ya se espera entonces que en ese momento, en esta etapa de niñez media, pues ya los niños tengan o se aproximen a la socionomia. Por eso las reglas, lo hemos hablado, las reglas, los juegos organizados, pues juegan un papel importante allí. Desde la perspectiva del procesamiento de la información, entonces decimos que ahorita cuando hablamos del desarrollo cerebral, al decir que las funciones ejecutivas de los niños se fortalecía, había mayor densidad en los lóbulos frontales, pero también mejores conexiones en temporales y parietales, pues todo esto va a ayudar a que se mejore
esas funciones ejecutivas, esa capacidad de regulación, pues este asunto es muy importante porque ya los niños en este momento de la vida ya deberían ser capaces de mantenerse, digamos, en términos de atención sostenida, de mantenerse en una tarea, de regularse un poco más, en otras palabras, de quedarse en una actividad si no le gusta. Entonces deberían estar en la capacidad de que están en una clase y no les gusta, no es simplemente no se paran y se van, no me gustó, me quiero ir. No, ya ellos en ese momento ya aprenden, digamos, entre los 6 y los 12 años, aprenderán a regularse, a mantenerse en una actividad, así no sea de su agrado o así no sea de su interés. Eso habla de una evolución a nivel de funciones ejecutivas, pues ya sabemos que nos demoramos mucho para terminar la maduración de los lóbulos frontales, pero que a este nivel y desde esta perspectiva pues hay un avance significativo a nivel de estas funciones relacionadas con la regulación y el control inhibitorio para la realización de las tareas. El control consciente de pensamientos, emociones y acciones para alcanzar metas o solucionar problemas. Saben que el tema de la resolución de problemas, saben que el tema del razonamiento, el pensamiento está pues íntimamente ligado a las funciones ejecutivas. Entonces el control, la regulación, como les decía, la capacidad de inhibición va a permitir lograr las metas, lograr los objetivos que se propongan y tener una posibilidad de resolver problemas. El ambiente permite al niño ganar autonomía para tomar decisiones por sí mismo en lugar de hacer pues lo que se les dice, y pues generar un control si controlan, si logran sus metas. La atención, entonces ya como les decía ahorita, logran concentrarse por más tiempo, es decir, que logran mantener una atención sostenida, logran focalizar la información que desean y que necesitan, eliminan la que no es relevante. Entonces también tienen habilidades a nivel de atención selectiva y, como les decía ahorita, esas capacidades de control inhibitorio. La memoria a corto plazo, el procesamiento pues es más rápido, es más eficiente. Saben que la memoria a corto plazo dura entre 15 y 20 segundos y que es juega un papel muy determinante la memoria a corto plazo pues para el paso a la memoria a largo plazo, donde se consolida la información y que está íntimamente ligada al aprendizaje. Entonces aquí nos dice la memoria a corto plazo funciona muchísimo mejor y la planificación también opera mejor, que es otra función ejecutiva. Ellos planean, usan estrategias para alcanzar las metas, hacen el uso pues necesario de la metamemoria, metacognición, que es pensarse sobre lo que estoy pensando, y estrategias mnemotécnicas, ¿sí? Que son pues van a favorecer la memorización. Metamemoria, conocimiento de nuestros procesos de memoria. Metacognición, acción y efecto de razonar sobre el propio razonamiento. Y las estrategias mnemotécnicas son todas esas técnicas que se pueden utilizar de asociación para poder mejorar los procesos de memorización y pues por tanto de aprendizaje. La inteligencia por su parte, entonces se valora como aquellas habilidades, aquel conocimiento necesario para tener éxito en un contexto social y cultural específico. De entrada nos está diciendo pues que en la inteligencia tiene un papel importante la cultura, el contexto pues obviamente en el que el sujeto está, y para que esta inteligencia se dé, pues creo que lo hemos nombrado, necesitamos pues en primera instancia el desarrollo del cerebro, es decir, pues que haya un proceso de maduración. La educación también va a incrementar esa inteligencia. Hay unos factores socioeconómicos, la nutrición, la salud, el estilo de crianza que la familia decida utilizar, el cuidado que el niño ha tenido, la estimulación intelectual. Todos estos son factores que influyen en la inteligencia. Sin embargo, pues debemos tener en cuenta que la inteligencia pues es poligenética. Eso lo hemos dicho varias veces, pues lo que quiere decir que el niño pues de entrada ya tiene digámoslo así, una predisposición, pero que el medio, la nutrición y todos esos factores que acabamos de nombrar pues van a jugar un papel muy relevante en esa potenciación de esas habilidades. Esto pues solamente es para nombrarlo. Ustedes, yo me imagino que ya lo han leído y lo han conocido. Es lo que tiene que ver con las inteligencias de Gardner, las inteligencias múltiples. Pues ya Gardner no nos habla de un coeficiente intelectual como tal, sino de varias opciones, otras maneras
digámoslo así, de ver de percibir que la persona es inteligente en la medida que desarrolla determinadas habilidades, en la medida en que se destaca en determinadas habilidades, y que es muy importante tener en cuenta que el hecho de que usted tenga una u otra privilegio a nivel de uno de los tipos de inteligencia no quiere decir que no tiene la posibilidad de desarrollar otro tipo de inteligencia, ¿cierto? Entonces, esta perspectiva es distinta, dista un poco de la perspectiva más objetiva del coeficiente intelectual o más tradicional de coeficiente intelectual. Pienso yo que es una estrategia maravillosa. Yo cuando trabajaba con los adolescentes en conflicto con la ley, con mis pequeños delincuentes, como les digo, conocer el tema de las inteligencias múltiples, pues a mí me ayudó muchísimo porque me permitió reconocer en ellos y permitirles a ellos reconocerse como personas muy habilidosas, e independientemente de que su CI sea o no muy alto, pero que sí reconozcan pues que tienen habilidades, por ejemplo, a nivel lingüístico, otros pues más a nivel lógico-matemático, pero también a nivel espacial, a musical. Se veía mucho pues muchos cantantes de rap, a nivel artístico, muy buenos grafiteros, pues pelados con unas habilidades kinestésicas, de baile, de todo esto, de todos estos bailes que son libres y demás. Entonces freestyle creo que se llama, todo eso. Entonces ellos pues mostraban que tenían otras habilidades y que de esa manera podían ser funcionales y que podían pues resocializarse, ¿cierto? Entonces ayudaba a fortalecer su autoestima. En el caso pues de los niños, obviamente pues que ellos entiendan que además de la matemática y la lingüística o el español, pues ellos pudieran destacarse y desarrollar otro tipo de habilidades u otro tipo de inteligencias. Me parece que es una perspectiva muy interesante. Desde Sternberg entonces dice que habla pues de la inteligencia desde ahí, habla de los procesos pues involucrados en la conducta inteligente. Entonces él habla de que hay un elemento componencial, un elemento experiencial y uno contextual. En el componencial entonces se refiere a aspectos analíticos, eficiencia en el procesamiento de la información, que se haga rápido. Lo que pasa es que la inteligencia siempre comúnmente se ha relacionado a la velocidad en el procesamiento de la información, ¿cierto? De hecho, en las pruebas de inteligencia como las Wechsler, una de las cosas que evalúa es eso, la velocidad, o sea, la capacidad, porque muchas de esas subpruebas que hacen parte de la batería Wechsler son con tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que mide, y uno de los ítems que mide, es precisamente la velocidad en el procesamiento de la información. O sea, no solamente que lo haga bien, sino que lo haga rápido, ¿sí? Entonces, pues este aspecto, también la capacidad que tenga de manera rápida y eficiente de resolver problemas, y también de evaluar los resultados que tuvo después de que resolvió ese problema. Ya cuando hablamos del elemento experiencial, hablamos de ese aspecto creativo, cómo se aproxima a las tareas nuevas y cómo hace para pensar de manera divergente o de manera original o creativa, pues. Y el elemento contextual es el aspecto práctico, cómo se relaciona con la gente en su ambiente, cómo evalúa la situación y decide qué hacer. ¿Listo? Esto pues en relación con el pensamiento y el razonamiento. El lenguaje del alfabetismo, pues aquí ya ellos usan verbos más precisos. Ya sabemos que más o menos a la edad de los 7 años se espera que se logre finalizar el proceso de desarrollo del lenguaje y que tengan un vocabulario muy similar en términos de cantidad al de un adulto. Las palabras tienen varios significados, entonces ya hacen uso más pragmático, ya utilizan analogías y metáforas, ¿cierto? Que esto es un avance significativo a nivel cognitivo. Son mejores conversadores, ¿cierto? Ya conversan más, preguntan, responden de manera más fluida, hacen narraciones con inicios y finales mucho más largas, conexiones causales, motivos y demás. Pues ya a los 5 o 6 años se inician los procesos de lectoescritura, pero asimismo como se inician los procesos de lectoescritura, pues también se inician la identificación de algunas dificultades. Entonces, aquí es muy importante que el pedagogo y la familia jueguen su rol de manera muy significativa y muy bien hecha, porque dependiendo de la manera como se les enseñe,
pues de esa manera lo van a interiorizar y de esa manera se pueden presentar las alteraciones. Entonces, ese papel que juegan los pedagogos allí y los padres frente a la manera como les van a enseñar, por ejemplo, en el desarrollo de la pinza, cómo coger el lapicero, si lo cogen mal, si lo cogen como no es, entonces seguramente eso se va a ver afectado en una disgrafia. Si hay asuntos de lateralidad, ¿cierto? Y que se le obligó al niño que empezó a ser zurdo y se le obligó a ser diestro, eso va a tener impactos a nivel del aprendizaje. Bueno, todo eso. Entonces, debemos de asegurarnos de que se le enseñe bien al niño, pues para evitar que se presenten más adelante esas dificultades a nivel del aprendizaje, pues que empiezan a ser muy evidentes en esta etapa. Ingresan a la escolarización. Bueno, ingresar a la primaria es un hito en el desarrollo académico, es decir, es un momento muy relevante y muy significativo. Requiere pues de un fuerte proceso de adaptación. Al principio pues los niños, sobre todo cuando entran al preescolar, las guarderías y demás, pues les cuesta mucho por el tema de la vinculación de los apegos, tal vez apegos inseguros con los padres, ¿cierto? Pero acá pues ya estamos hablando de un nivel muy distinto, ya cuando ingresan a la primaria ya tienen unas exigencias, multiprofesores o profesorado, más niños, colegios grandes, entonces eso pues implica un proceso de adaptación y entender que el rendimiento depende de su interés, de su atención, de su participación, puede pues ser un poco difícil para ellos. En el rendimiento escolar van a haber importantes influencias. Primero las de autoeficacia. Ustedes saben que si ese autoesquema es débil, pues si la persona cree, si el niño cree que él es malo, que él es bruto, que él no sirve, si en la casa, pues en términos de autoconcepto y autoestima, le orientaron que él no servía para nada y que él es muy bruto, pues seguramente eso va a afectar su rendimiento escolar. Entonces, creencias de autoeficacia juegan un papel importante. Hay algunas cosas pues que pudiéramos pensar en términos de género, ¿cierto? Algunos pensamientos propios de las mujeres y conductas propias de las mujeres, distintas de los hombres, prácticas de crianza o estilos de crianza, pues que lo hemos nombrado, posición socioeconómica, la aceptación que tenga pues por parte de los compañeros, los métodos o los modelos pues pedagógicos que utilicen en determinadas instituciones, el tamaño de los grupos, pues ustedes saben que en las instituciones oficiales pues la tendencia es a que hayan grupos de entre 45 50 niños y no sé si más, eso también influye. Hay otros colegios, digámoslo así, más privilegiados donde tienen pues una educación más personalizada, 10, 15 niños, entonces pues eso va a generar una influencia en ese acompañamiento y en esa, digámoslo así, rendimiento escolar. Y las innovaciones educativas, bueno, estos son los estilos de crianza que ya los habíamos nombrado y pues vale la pena también que nos pensemos un poco en ese tema de la discapacidad cognitiva o en las dificultades del aprendizaje, pues pienso yo que es muy interesante. Ojalá, yo creo que ustedes les dan como una electiva de necesidades educativas, yo pienso que vale la pena. O sea, de las cosas que uno poquito ve cuando está estudiando psicología, necesidades educativas, toca ya especializarse un poco en ese tema, pero sí es muy importante porque cuando estamos trabajando en el ámbito educativo necesitamos conocer todas esas alteraciones a nivel de neurodesarrollo que se pueden presentar, todas esas alteraciones a nivel de inteligencia, como les había nombrado en algún momento, si tiene una inteligencia normal, si tiene una discapacidad intelectual, en qué nivel, si es leve, moderada, severa, profunda, todo eso va a generar un impacto para que usted sepa qué hacer con ese niño, qué hacer con esa persona, qué plan de intervención, y no se les olvide que allí lo más importante es identificar, no ver a la persona como una enfermedad, como una patología con patas, sino ver a una persona como un ser humano con un potencial, ¿cierto? Y que así sea muy complejo el caso, siempre hay cosas por hacer, siempre hay algo por hacer. Yo he sido muy insistente con eso. No sé si les he contado chocoaventuras cuando trabajé en la unidad de discapacidad de Belén, en la unidad Ser Capaz, pues que es de la alcaldía de Medellín. Pues allí tuve la oportunidad de conocer muchas personas en situación de discapacidad y con un equipo interdisciplinario, con fisiatras, pues que es el médico especializado en discapacidad, con fonoaudiólogos, con terapeuta ocupacional, con fisioterapeuta, con trabajadores sociales, con pedagogos, logramos hacer un equipo interdisciplinario y pensarnos con la tiflóloga, que es una licenciada en educación especial, especialista en personas invidentes,
entender que una discapacidad es supremamente compleja, las alteraciones a nivel cognitivo y a nivel, pues a estos niveles son muy tesas, y que el psicólogo por sí solo pues obviamente no va a ser capaz de atender esta dificultad, pero sí saber, pues ser consciente de que necesitamos trabajar en equipo, que necesitamos la interdisciplinariedad y aportar pues de la mejor manera para que esa persona pues primero descubra su máximo potencial y lo desarrolle, ¿cierto? Y segundo, pues acepte de alguna manera su condición si eso le está generando un malestar, elabore el duelo si fue una discapacidad adquirida, ¿cierto? Y orientar a los padres o cuidadores pues en el mejor manejo de la patología, de la enfermedad o de la alteración. Eso es un tema muy teso, eso es un tema muy complejo, que vale la pena que si a usted le gusta pues que vaya estudiando al respecto y que piense en la posibilidad de especializarse en eso, ¿cierto? Entonces está discapacidad cognitiva, pero también está TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, puede ser de tipo impulsivo, puede ser de tipo inatento. También hablábamos de los talentos excepcionales, todas las dificultades que las personas con talentos excepcionales pueden tener, y en general problemas de aprendizaje, lo que conocemos como trastornos específicos del aprendizaje, disgrafia, discalculia, dislalia, disortografía, disgrafia, ya les había dicho, dislexia. Bueno, todas estas son trastornos específicos del aprendizaje, que esto es muy importante que lo sepan, y es que para poder dar este diagnóstico pues se tuvo que haber descartado primero discapacidad intelectual, ¿cierto? No es válido decir que tiene una disgrafia o que tiene una dislexia y que tiene una discapacidad intelectual, no, porque la discapacidad intelectual por sí sola explicaría las dificultades que el niño o la persona pueda presentar a nivel, por ejemplo, de lectura y de escritura o de desarrollo generalizado. Vale, entonces eso pues es muy importante. Entonces, por nombrar pues digamos las más comunes: funcionamiento con discapacidad cognitiva, funcionamiento pues cognitivo, más bien evaluación de la inteligencia inferior a 70, pues eso ya lo habíamos visto con la campana de Gauss o el gráfico pues que hicimos, con la media 100 y la desviación típica de 15. Deficiencia en conducta también, no es adaptativa para su edad. Comunicación, la parte social, el autocuidado es distinto, es evidentemente atrás, ¿cierto? Y pues tienen dificultades para aprender. Entonces, pues esto en términos generales, pues como lo que podríamos nombrar en relación con la discapacidad intelectual. Acá tenemos algo sobre el TDAH, pues que es una condición crónica, falta de atención persistente, distracción, impulsividad, además a nivel conductual baja tolerancia a la frustración, pues y mucha actividad, mucha inquietud motora en el momento que no corresponde. Evidentemente pues el TDAH se conoce también como un síndrome disejecutivo, es decir, que está directamente relacionado con problemas atencionales y de conducta por carencias o por dificultades a nivel de funciones ejecutivas, ¿cierto? Aquí hay, ustedes tienen ahí en las diapositivas 10 cosas que hay que saber sobre el TDAH, pues para que le den una revisadita. Y lo que les estaba nombrando ahorita es los trastornos específicos del aprendizaje, que acuérdense que para nombrar o dar este diagnóstico es necesario que ya se haya descartado una discapacidad intelectual. Pues acá hablan de la dislexia. Acuérdense que, bueno, ahí nos dan un ejemplo muy claro. La dislexia se da o pues empieza uno a entender que el niño tiene dislexia cuando tiene lectura lenta, cuando invierte palabras, cuando escriben la misma palabra, invierten las letras, o tienen dificultades para ver que una palabra está mal escrita. La ortografía es deficiente, no separan las palabras, tienen dificultades para distinguir derecha e izquierda, y tienen dificultades para automatizar el aprendizaje, pues en general las reglas gramaticales. Todo esto pues es importante. Para que lo recuerden siempre, para identificar un niño con dislexia hay que tener en cuenta 4 criterios: omisiones, sustituciones, adiciones y rotaciones. Omisiones, adiciones, sustituciones y rotaciones en las letras o en las palabras. A nivel de lectura y a nivel de escritura le va a permitir a usted tener como una idea frente a eso. O a propósito de este tema, les sugiero que se vean, en Netflix está una película pues que a mí me ha parecido muy linda, hindú y muy interesante, que se llama Todos los niños son especiales, o Estrellas del cielo en la tierra,
que está en Netflix, creo que está con el segundo nombre en Netflix, entonces pues les sugiero que los vean. Y pues acá lo que dice Superdotados, que les he dicho yo pues que se llaman talentos excepcionales, habla de que pues muestran una elevada aptitud o capacidad intelectual, creativa, liderazgo artístico en áreas específicas, pero pues ellos también requieren, como los van avanzando, se aburren porque ya se saben o aprendieron lo que corresponde a su curso, a su nivel, entonces se aburren, entonces los pasan de grado, entonces ya a nivel social empiezan a tener algunas dificultades también, entonces representa la anormalidad, por tanto también requieren adecuaciones curriculares y requieren pues, o se dice que tienen necesidades educativas especiales.